No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. Señores, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo, Hag Sameach. Les contamos cómo está funcionando Bibi Netanyahu en el gobierno. También vamos a hablarles del viaje futuro o presente del ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, a la zona. Nos acercaremos también a Durban II, una vez más, y volveremos a saber acerca del juicio a Iván el Terrible. Todo esto en la primera parte del informativo. En la segunda, Ana nos traerá noticias de corte cultural. Empezamos, como es costumbre, recibiendo a Jordi. Jordi, hola. ¿Qué tal, Masha? Bien, bueno. Empezaba diciendo, vamos a hablar de Bibi Netanyahu. Aurora Digital destacó que, según un comunicado oficial, el nuevo primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, manifestó al presidente palestino Mahmoud Abbas que piensa cooperar con él para alcanzar la paz entre sus respectivos pueblos. La afirmación tuvo lugar durante una conversación telefónica efectuada por Abbas para felicitar a Netanyahu con motivo de Pesaj y que la oficina del jefe del gobierno israelí calificó en su comunicado de afectuosa y amistosa. Netanyahu recordó a su interlocutor la cooperación y las conversaciones que hubo entre ambos en el pasado y subrayó que pretende hacerlo de nuevo a fin de hacer avanzar la paz entre Israel y los palestinos. Bueno, muy buena sintonía, según esta nota de Aurora Digital, pero bueno, hay que destacar que Abbas dejó bien claro que no se va a reunir con Netanyahu hasta que se reconozcan los anteriores acuerdos de paz, que se congele la construcción de los asentamientos en Cisjordania y que el primer ministro declare su compromiso con una solución de dos estados. O sea, estamos en las mismas que hace una semana. Y quien viaja a la zona, entre otros, porque están viajando muchos a la zona, pero quien viaja a la zona es el ministro de Asuntos Exteriores español. La agencia Servimedia comunicó ayer que el ministro español de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, tenía previsto viajar hoy a Tel Aviv para mantener las primeras reuniones oficiales con el nuevo gobierno de Israel. En una visita de 2 días, el titular de Exteriores se verá también con su homólogo, Avigdor Lieberman, así como con el líder laborista Ehud Barak, que continúa al frente de la cartera de defensa del Ejecutivo de Israel. El jefe de la diplomacia española tiene previsto también, según informaron a Servimedia fuentes diplomáticas, reunirse con Tzipi Livni, que se ha quedado como jefa de la oposición tras haber luchado con Netanyahu por la presidencia del Ejecutivo. Todas las agencias informativas destacaban que el viaje de Miguel Ángel Moratinos para encontrarse con Bibi Netanyahu era a Tel Aviv. Queremos creer que entonces Netanyahu se encontrará en Tel Aviv, porque la capital de Israel es Jerusalén y donde suele estar el gobierno es en Jerusalén. Lo mismo a donde va es a Jerusalén, pero bueno, ya saben que las agencias informativas, que la línea editorial de la práctica totalidad de los medios de comunicación es decir que Tel Aviv es la capital de Israel. En fin, esto es un pequeño detalle al margen. Como suele ser habitual, Moratinos se va a desplazar hasta los territorios para reunirse con el primer ministro palestino, con Salam Fayyad, y también con el ministro de Asuntos Exteriores de la Autoridad Nacional Palestina, Riyad al-Maliki. Es el tercer viaje oficial a la zona en esta legislatura, del quien fuera durante 8 años enviado especial de la Unión Europea en Oriente Próximo, y el ministro tiene previsto actuar de intermediario para animar a las partes a que avancen en su camino hacia la paz y que se crean esos dos estados que convivan en armonía. Y nosotros seguimos. Les hablamos a continuación de Durban II. Según Aurora Digital, miembros prominentes de la comunidad judía y supervivientes de la tortura por motivos raciales de África, Cuba y Birmania se sumaron a una campaña sin precedentes dirigida por una coalición de 40 grupos de derechos humanos de todo el mundo para presentar las cuestiones de los derechos humanos y de discriminación que la comunidad mundial debería abordar cuando se reúnan la semana próxima en la conferencia que se celebrará en Ginebra y que es conocida como Durban II. Los eventos se celebrarán junto a las manifestaciones de diversos grupos judíos que protestarán por el programa de la conferencia, que se espera que sea de naturaleza anti-israelí. El Premio Nobel de la Paz, Elie Wiesel, el filósofo francés Bernard-Henri Lévy y el exprisionero de Sion y exministro Natan Sharansky asistirán a una serie de eventos que se celebrarán al margen de la conferencia que se iniciará el domingo.
Una de las organizaciones que está detrás es UN Watch, que es una coalición de varias ONGs, organizaciones no gubernamentales que quieren intentar impedir que Irán y otros países cambien el objetivo de la conferencia. Ya saben que hay mucho miedo de que se convierta, pues eso, en Durban II, en un intento exclusivamente de condenar a Israel. Bueno, va a haber unas conferencias con el título de Cumbre de Ginebra para los Derechos Humanos, la Tolerancia y la Democracia, donde habrá oradores invitados que son supervivientes del genocidio de Ruanda, exdisidentes iraníes, cubanos y de Myanmar. Además, también se celebrará un servicio en memoria de la Shoah organizado por la Comunidad Judía de Ginebra y será el lunes en el Palacio de las Naciones en Ginebra. Y terminamos esta primera parte del informativo con una noticia de John Delmanyuk. Según la agencia EFE, supervivientes y familiares de víctimas del nazismo instaron ayer a la rápida extradición de Estados Unidos a Alemania de John Demjanjuk, apodado Iván el Terrible, al que la justicia germana reclama como presunto exguardián de un campo de exterminio nazi en el que murieron 29.000 judíos. El presidente del Museo del Antiguo Campo de Concentración de Dachau, Max Mannheimer, explicó que la avanzada edad del sospechoso, de 89 años, no puede ni debe preservarlo de sentarse ante la justicia. En relación a las sucesivas alegaciones presentadas por la defensa del sospechoso contra su entrega a la justicia alemana, Mannheimer apuntó que los abogados de Demjanjuk tratan de ganar tiempo con diversas apelaciones. Si recuerdan, el Consejo de Apelaciones de Inmigración de Estados Unidos denegó el viernes pasado la solicitud de los abogados de paralizar la deportación a Alemania, así que se espera que se haga efectiva en breve. No se sabe muy bien cuándo. Él es acusado de haber sido guardia en varios campos de concentración y de exterminio durante la Segunda Guerra Mundial, algo que la defensa niega porque dice que él, de origen ucraniano, que sufre problemas en la columna, fallos renales, que está débil, que necesita ayuda para caminar. Así que, bueno, este es un caso también del que llevamos hablando bastante y vamos terminando entonces aquí esta primera parte del informativo y realmente terminamos nuestra semana informativa, que ha sido muy breve, ya que tenemos todavía unos días de Pesaj que celebrar, así que realmente nos reencontramos en este espacio la semana que viene, a partir del martes. Muchas gracias por su atención. Hag Sameach. Nosotros nos vamos ahora a hablar con Ana. Ana, bienvenida. Gracias, Masha, ¿qué tal? Bien, creo que te has dado cuenta que casi me olvido de que teníamos que hablar de cultura. Me di cuenta. Estaba yo ya despidiendo. Es muy importante la cultura, Masha, esta vez tengo que decirte. Pido disculpas, ya me estaba despidiendo de todo el mundo, pero me acordé al último momento que teníamos que hablar de cultura, así que sí. Háblanos de cultura, Ana. Bien, les voy a contar primero sobre algunos eventos que nos esperan los próximos días. El 18 de abril inicia una exposición en el marco del ciclo de actividades de la Judería de Segovia. Es una exposición de fotografía sobre Israel. Es obra de los autores Fran Íñiguez y Araceli del Barrio, pues que ofrecen así una panorámica del Israel contemporáneo para que la gente lo conozca mejor, en este caso la gente de Segovia, o que visita el Centro Didáctico de la Judería de Segovia. Bien. ¿Más cositas? Y el segundo es el 21 de abril. Casa Sefarad de Israel participa en la Semana de la Cultura Catalana en Madrid, en colaboración con el Centro Cultural de Blanquerna. Habrá un encuentro en el Instituto Cervantes del poeta Joan Margarit. Va a ser un diálogo entre él y sus traductores, al inglés, al francés y al hebreo. Eso me parece una idea muy, muy bonita, lo del diálogo de escritor o poeta con sus traductores. Sí, la verdad, es una iniciativa muy... Sí, así que eso es el 21 de abril, en el Instituto Cervantes en Madrid, a las 7:30 de la tarde. Algunos podrán reprochar a sus traductores. Sí. ¿Por qué pusiste? En fin. Seguro. ¿Y qué más? Y por último, una despedida de una
escritora Elfriede Gerstel, una escritora judía austriaca, nació en Viena en 1932 y ahí mismo logró sobrevivir al Holocausto escondiéndose, no sé exactamente cómo, pero lo pudo hacer y quedarse en Viena. A partir de los años 50 empezó a publicar muchas novelas y poesía y ensayos también. La obra probablemente más conocida suya es Espacios de Libertad del 77 y pues ella falleció hace pocos días ahí mismo en Viena. Bueno, pues con este adiós nos despedimos ahora sí. Ana, Chag Sameach, muchas gracias. Chag Sameach. Nos encontramos la semana que viene. Y señoras, señores, la despedida de antes la repetimos ahora. Nosotros nos vamos, volvemos la semana que viene con más información. Chag Sameach. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Hoy es Yom HaShoah, el día del recuerdo de esos 6 millones de asesinados, de judíos asesinados por los nazis. Vamos a hablar en Radio Sefarad, en nuestro espacio informativo, de otros temas, de Durban II. Les hablaremos de unas imágenes que probablemente ustedes ya han visto, de delegados europeos abandonando la sala. También hablaremos del aumento del antisemitismo y haremos una pequeña foto desde el aire de cómo está el panorama en España, que van a ver, es bastante curioso. Empezamos hablando de Durban II. Hola, Masha, que esta vez no me has dado la Jordi, bienvenida. perdóname, es que estoy muy despistada. Bienvenido. Gracias, y por supuesto empezamos con esa noticia. Sí. Y bueno, por si alguien es la primera vez que escucha, que sepa que cuando termine esta primera parte del informativo vendrá Ana para hablar de cuestiones culturales. No sé, perdón, me quedé pensando en otras cosas. Jordi, bienvenido, cuéntame. Gracias, de Durban II. Vamos con esta conferencia. Un total de 23 delegados de Naciones Unidas de los países europeos abandonaron la sala durante el discurso del presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad después de que éste hubiera llamado racista al gobierno de Israel en el marco de la conferencia de revisión sobre el racismo, xenofobia e intolerancia, conocida como Durban II y convocada por la ONU en Ginebra. El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, había inaugurado pocas horas antes la conferencia, a la que no asisten Israel, Estados Unidos, Australia, Canadá, Italia, Holanda, Polonia, Nueva Zelanda ni Alemania, por temor a que pueda convertirse en un foro antisemita. En su discurso, Moon había lamentado profundamente el boicot de dichos países y afirmó que el borrador del documento adoptado por consenso es equilibrado. Y advirtieron los embajadores europeos de que si Ahmadinejad se propasaba, se iban a marchar. Pues debió de hacerlo. Es que algunos hemos visto las imágenes, pero no traducidas, lo que decía Ahmadinejad, pero debió de hacerlo. El caso es que se marcharon todos. Para que sepan, más o menos esta conferencia se va a prolongar toda la semana y... Respecto a lo que dijo Mahmoud Ahmadinejad, concretamente criticó la creación del Estado de Israel y afirmó que después de la Segunda Guerra Mundial los judíos recurrieron a la agresión militar para privar de tierras a una nación entera con el pretexto del sufrimiento judío. Los judíos enviaron, según Ahmadinejad, emigrantes de Europa, Estados Unidos y del mundo del Holocausto para establecer un gobierno racista en la Palestina ocupada. Estos comentarios, no es la primera vez que Ahmadinejad hace este tipo de comentarios, pero bueno, estos comentarios sí provocaron los aplausos de algunas delegaciones que se quedaron, mientras se veían las imágenes, era bastante impactante, de estos 23 delegados que se marchaban. Las condenas internacionales nos hicieron esperar. Inmediatamente Nicolas Sarkozy, presidente de Francia, dijo que pidió a Europa que mantenga una postura conjunta y cerrada respecto a este discurso que calificó de intolerable. Dijo que los comentarios habían sido indignantes, antisemitas y que es indignante que tengan lugar en una conferencia contra el racismo de Naciones Unidas. Esto lo dijo Peter Gooderham, que es embajador de Inglaterra. ¿Qué más? 30 minutos duró el discurso de Ahmadinejad, más de 30 minutos, y bueno, Naciones Unidas denunció el lenguaje utilizado por el presidente iraní. Dijo que en opinión de Naciones Unidas, el discurso es inapropiado para una conferencia destinada a florecer la diversidad y la tolerancia. Esto lo dijo el portavoz del Alta Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navy Pillay.
Y por otra parte, también relacionado con Durban, Israel llamó a consultas a su embajador en Suiza después de conocerse la reunión que mantuvieron el presidente suizo Hans Rudolf Merz y el presidente iraní Ahmadinejad, una reunión que tuvo lugar el domingo por la tarde después de la llegada de Ahmadinejad a Ginebra. Bueno, ya sabemos que los suizos son neutrales siempre. Seguimos, les hablamos de algo de lo que no tienen intereses en hablar en esta cumbre, parece ser que es de antisemitismo y que, bueno, como bien sabíamos, sospechábamos, ha tenido un verdadero rebrote. Aurora Digital informó ayer de que, según el informe publicado por el Instituto Stephen Roth para el estudio del antisemitismo y racismo contemporáneo en la Universidad de Tel Aviv, a pesar de que 2008 mostró un marcado descenso de los incidentes antisemitas en todo el mundo, los crímenes de odio contra judíos aumentó considerablemente a principios de 2009, con una ola que incluyó agresiones físicas y ataques contra sinagogas y cementerios. Según el estudio publicado el día de apertura de la Conferencia contra el Racismo de las Naciones Unidas Durban II, el brote antisemita precipitado por el operativo militar de la Franja de Gaza fue más extremo, intenso y ruidoso de lo que se conoce hasta ahora. Los autores de los ataques, musulmanes y activistas de organizaciones, mostraron un alto grado de movilización detrás de muchas manifestaciones violentas. Los manifestantes serían mayoritariamente activistas de izquierda y de derechos humanos y, en menor medida, esta es la sorpresa, los círculos de extrema derecha. El informe hace hincapié en que aún es demasiado pronto para determinar el número exacto de los incidentes. Ha citado estadísticas que muestran que antes se contaron 250 incidentes en enero de 2009, esto en el Reino Unido, frente a solo 35 durante el mes en correlación en el 2008. O sea, 250 en el 2009, 35 en el 2008. Desde luego que las cifras hablan por sí solas. Según el informe, el número de incidentes violentos se redujo en gran medida en febrero y marzo, pero la atmósfera antijudíos y anti-Israel todavía no amainó. El leitmotiv de las expresiones antisemitas a principios de 2009 no era el estereotipo clásico, pero abuso del Holocausto en primer lugar como instrumento político en contra de Israel, con la analogía de israelíes sionistas judíos que apoyan a Israel con los nazis, pues casi se convierte en un axioma. Así lo explica este informe, al que habría que tomarse bastante en serio. Y ahora les decía que vamos a hacer una pequeña foto desde el aire sobre España. Vamos a traer dos cuestiones que demuestran un poquito la simpatía que siente en términos generales España hacia los judíos. Y empezamos en las Islas Baleares, Masha. El diario El Mundo publicó que el gobierno balear se ha gastado 300.000 euros en editar un cómic y un dossier con cuadernos didácticos para promover la causa palestina entre los jóvenes de Baleares. La iniciativa partió de la Consellería de Asuntos Sociales, el único departamento del Ejecutivo Balear controlado por Esquerra Unida Els Verds, precisamente la formación del pacto que más se ha significado en el apoyo a la lucha del pueblo palestino. El mensaje de Esquerra Unida trasladó a las calles hace unos meses con motivo de las manifestaciones en Palma para protestar contra la ofensiva militar de Israel en Gaza, donde entre otros dirigentes del partido estuvieron la consellera de Asuntos Sociales, Fina Santiago, y el regidor de Corte, Eberhard Groske, con la cufilla palestina al cuello. Llegará ahora a los institutos de secundaria y a la Universidad de Baleares en forma de cómic y a precio de oro, sufragado con dinero público. Así lo informaba el diario El Mundo, donde explicaba también que, según el Gobierno, el objetivo es concienciar a la juventud balear sobre el conflicto palestino-israelí y sensibilizar a los estudiantes hacia la cooperación y el trabajo por la paz. En este cómic hemos podido ver alguna imagen nada más. Por ejemplo, se ve a un judío pateando a un palestino, un judío ortodoxo. Creo que hay uno bueno, que es el que no quiere hacer el servicio militar. La verdad, nada sorprendente. Supuestamente quieren mantener un equilibrio en el análisis del conflicto, pero que pues para mantener el equilibrio, por ejemplo, equiparan las ofensivas militares con los ataques terroristas de Hamas, que para ellos es exactamente lo mismo. Se reivindica la figura de un objetor de conciencia en el ejército israelí, que es un judío ultraortodoxo que desde la cárcel se justifica diciendo que no quería derribar casas de civiles ni luchar contra la gente corriente. Bueno, esto es lo que se puede estudiar en el colegio en Baleares a partir de ahora.
así que no nos sorprenderemos cuando veamos que mayoritariamente hay una sensibilidad anti-israelí, pero probablemente todo esto se entienda si entendemos también la historia de España, y la siguiente noticia nos cuenta un poquitito más. Según comunicó la agencia EFE, el diputado de Izquierda Unida en el Congreso, Gaspar Llamazares, preguntó al Ejecutivo sobre cuándo va a retirar las condecoraciones que Francisco Franco entregó a Adolf Hitler y a Benito Mussolini en 1937, así como los títulos nobiliarios que concedió a varios generales golpistas. Según Llamazares, aún no se ha retirado el título de Gran Caballero y del collar de la Gran Orden Imperial de las Flechas Rojas que Franco concedió a Adolf Hitler y a Benito Mussolini en 1937 como un signo leal y firme de su amistad generosa con la cruzada. Llamazares recuerda también que el exministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, renovó el título de Duque de Mola con Grandeza de España, otorgado en 1948 al general Emilio Mola. Pues ya ven, España es un país que cuenta con condecoraciones a Hitler y Mussolini, con lo cual pues no podemos tampoco sorprendernos tanto si otros gobiernos, el gobierno en este caso, pues patrocina cómics donde se habla mal de Israel. Al fin y al cabo con colores distintos, pero es todo lo mismo. Jordi, muchas gracias. No te di la bienvenida, pero te despido esta mañana. Me voy ahora a hablar de cultura con Ana. Ana, bienvenida. Gracias, Masha, ¿qué tal? Bien, ¿qué nos traes hoy a las noticias? Bueno, primero les quiero contar que hoy en el Museo de Universidad Nacional de Tucumán, en Argentina, se inaugura la exposición Marketing de la Muerte, la propaganda nazi. Hoy, que es Yom HaShoah y también el aniversario del levantamiento del gueto de Varsovia, se ofrece esta exposición con este motivo, con fragmentos de cine, de libros escolares, de caricaturas, de todas las herramientas utilizadas por los nazis para la propaganda antisemita. Es una exposición que después la idea es que salga de gira y que circule por más ciudades después de eso. Aquí en Madrid les quiero contar que el 23 de abril, que es la Noche de los Libros en Madrid, y Casa Sefarad Israel va a participar en este evento con una charla sobre el diario de Mijail Sebastián, el escritor rumano que escribió un diario entre los años 1935 y 1944. Que hemos podido escuchar aquí, sigue estando en actos en directos, la presentación del libro desde hace 2000 años. Exactamente. Que tú estabas en esa presentación precisamente. Y bueno, esta charla la presenta la escritora Soledad Puertolas. Eso es a las 7:30 de la tarde en la librería El Bandido Doblemente Armado. En El Bandido Doblemente Armado. Se ha puesto de moda Mijail Sebastián. Creo que sí, porque últimamente sí, ya... Yo no había escuchado hablar de él hasta que tú me hablaste de él, o sea, y de repente todo el mundo lo ve en todas partes, no sé. Sí, es verdad. Yo antes siempre tenía que empezar a explicar quién es, y ahora parece que ya la gente lo sabe. Me alegra mucho. ¿Y con qué terminamos? Y terminamos contando sobre un grupo de investigadores que están de la Universidad de Düsseldorf, en Alemania, que están investigando el vocabulario político de Alemania, específicamente el de la República de Weimar. La idea es ver un poco también la base de lo que después se denominó el lenguaje nazi, ¿no? Para ver de dónde surge este lenguaje nazi, porque una de las primeras conclusiones a las cuales llegaron es que muchas cosas que se atribuyen a los nazis realmente vienen así de un poco antes, que tienen su base en la República de Weimar. Están investigando sobre todo a base de los diarios y los semanarios de estos años. Y bueno, todavía no está concluido, es una investigación que se está llevando a cabo en estos días y seguramente ya veremos sus conclusiones finales. Sí, porque desde luego es importante y es interesante saber
de dónde nace todo esto. No es algo que de repente, pluf, estaba ahí delante. No, sí. Tuvo que ir creciendo poco a poco. Bueno, pues Ana, te agradezco. Nos encontramos mañana. Sí. Señoras, señores, muchas gracias por su atención. Nos encontramos mañana con más noticias. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo, un espacio en el que siguen resonando los recordatorios a esas 6 millones de víctimas durante la Shoah. Les hablaremos de qué pasó en Israel ayer. También, la verdad, podríamos subtitular el espacio informativo de hoy algo así como nazis de ayer y de hoy, ya que vamos a hablar de los de ayer, de una nueva lista acerca de los nazis más buscados, y vamos a hablar de pintadas antisemitas una vez más, y además hablaremos de Durban 2. Todo esto será en la primera parte del informativo. En la segunda, Ana, como de costumbre, nos traerá noticias de corte cultural. Empezamos hoy sí dándole la bienvenida a Jordi. Jordi, ¿cómo estás? Hola, Masha, muy bien. Bueno, cuéntame, ¿qué pasó en Israel? Pues Israel se detuvo totalmente el martes durante 2 minutos mientras sonaban por todo el país las alarmas en recuerdo de los 6 millones de judíos asesinados en la Shoah. Tanto restaurantes como bares y lugares de entretenimiento cerraron sus puertas el martes. Los conductores detuvieron sus coches y la gente se paró en las calles, muchos de ellos con las cabezas inclinadas. Más tarde, el martes, estaba prevista una ceremonia oficial en la que iban a ser entregadas ofrendas florales en Yad Vashem. Bueno, pues muchos dirigentes israelíes se manifestaron, entre ellos el primer ministro Bibi Netanyahu, que hizo unas declaraciones desde Yad Vashem en la que explicó que no va a Israel a tolerar que aquellos que niegan la Shoah realicen un nuevo holocausto contra el pueblo judío. Según el primer ministro, es la tarea más importante del Estado de Israel y es su tarea más importante, pues eso, como cargo que ocupa. Los dirigentes israelíes en general hicieron declaraciones bastante duras contra las palabras de Ahmadinejad, se hicieron comparaciones sobre el régimen nazi con el presidente iraní. Y bueno, ya saben, muchos habrán visto las imágenes de los diputados europeos abandonando el foro de Durban. Hay consecuencias, bueno, más que consecuencias, el foro siguió su camino. Según varias agencias informativas, los delegados de la Conferencia de Naciones Unidas adoptaron ayer una declaración que condena el racismo como una forma de amortiguar el impacto de la salida de los líderes de la Unión Europea de la reunión tras las polémicas declaraciones realizadas por el presidente de Irán. El texto, que reafirma un documento contencioso acordado en 2001 y que se refiere en 6 oportunidades a Israel y Oriente Próximo, ha sido adoptado por consenso y sin una sesión de debate pública, mucho antes de que termine la reunión. Según estas agencias, la rápida aprobación del documento, un día después de que comenzara la conferencia, que está previsto que concluya el próximo viernes, se atribuye al temor de muchos países de que el enrarecido clima y la politización que reina provocase nuevas deserciones de países y el consiguiente fracaso del foro. Sí, es que el foro no ha sido un fracaso ya, porque la verdad es que hay que recordar la abstención, no fueron muchos de las ausencias de algunos países muy importantes. Les digo, Israel, Estados Unidos, Italia, Austria, Canadá, Polonia, Alemania, Holanda, Nueva Zelanda, y ayer se les unía la República Checa, no solo como República Checa, sino probablemente lo que sea más importante, como presidencia de turno de la Unión Europea. También había habido varios conflictos con el Vaticano, cosa que ya parece siendo habitual. De hecho, según el diario La Stampa, el rabino jefe de Roma, Riccardo Di Segni, censuró en términos muy duros la posición del Vaticano ante Durban 2 porque el Papa había apoyado esa conferencia. Sin embargo, luego el Papa también el Vaticano condenó las palabras de Ahmadinejad, unas palabras que han sido condenadas prácticamente por todos los líderes occidentales, por ejemplo, también líderes y representantes. Hay que destacar también las palabras del ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, quien expresó su rechazo total a las declaraciones del presidente iraní y además apoyó la decisión adoptada por los embajadores de la Unión Europea ante la ONU en Ginebra, incluido, destacó el español, de abandonar la sala donde se celebraba la conferencia cuando el presidente iraní arremetió de esa manera contra Israel. Habrá que ver qué es eso que firmaron, cuál es ese acuerdo, pero no hay manera de que estas cumbres de Durban
realmente se ocupen de aquello de lo que se tienen que ocupar, que es de la lucha contra el racismo. También es verdad que muchos analistas destacaban que llamaba la atención que precisamente en una cumbre contra el racismo el único presidente, el único jefe de Estado que tenía la posibilidad de hablar era Mahmoud Ahmadinejad, que entre otras cosas Irán no se caracteriza precisamente por su libertad a la hora de, recordemos las condenas a los homosexuales, el trato que se le da a las mujeres, las palabras mismas del presidente Ahmadinejad, que tampoco hace falta andar buscando mucho más allá, pidiendo la destrucción de un Estado, borrar del mapa todo un Estado, además poniendo en duda la Shoah. Y nosotros seguimos hablando de Shoah, vamos a hablar de los perpetradores. El Centro Simón Wiesenthal en Jerusalén publicó ayer una nueva lista de los 10 criminales de guerra nazis más buscados. Esta lista incluye a Iván de Manyuk, contra quien la Fiscalía de Múnich emitió una orden de prisión por su supuesta participación como guardia del campo de exterminio nazi de Sobibor en la Polonia ocupada, y además el asesinato de al menos 29.000 judíos. Estados Unidos le retiró la ciudadanía y quiere expulsarlo del país, pero un tribunal de apelación de Ohio retrasó recientemente, en el último momento, su extradición a Alemania. Los otros nazis más buscados son Sándor Kepiro, en Hungría, oficial de policía húngaro sospechoso de haber participado en la matanza de más de 1.200 civiles en Novi Sad, en Serbia. Milihov Asner, en Austria, jefe de policía croata, que habría participado activamente en persecuciones y deportaciones de cientos de serbios, judíos, Sinti y Roma. Austria rechazó la extradición requerida por Croacia. Más nazis. En Alemania estaría Sören Kamm, que es ex miembro de las SS, acusado de ser responsable de la muerte de un periodista danés, y además robó el padrón de la comunidad judía en Dinamarca y posibilitó la deportación de los judíos daneses a los campos alemanes. Fue acusado en Dinamarca, pero un tribunal alemán de Baviera rechazó la extradición. Las autoridades danesas quieren reabrir el caso, analizan el papel de Kamm en la deportación precisamente de todos los judíos daneses. Otro nazi, también en Alemania, es Klaas Karl Faber, condenado a muerte en Holanda por la muerte de prisioneros en el campo de tránsito de Westerbork, en la prisión de Groningen en el 44. Sentencia que fue, sin embargo, conmutada por cadena perpetua en el 48, pero en el 52 consiguió huir de la prisión en la que se encontraba y ahora está en Alemania. También está en Alemania junto a Heinrich Böhre, que ocupa el número 6 de los nazis más buscados, miembro de un comando de las SS, Silbertane, asesinó a 3 civiles holandeses, condenado en el 49 a muerte en Holanda, y en abril del año pasado fue acusado en la ciudad alemana de Dortmund por asesinato en los 3 casos. Cuando se le condenó a muerte él no estaba. En Australia está Karoli Zentai, hemos hablado de él en Radio Sefarad en alguna ocasión, participó en el 44 en la persecución y el asesinato de judíos en Budapest. Hungría pidió a Australia su extradición. En el puesto número 8, en Estonia, Mikhail Gorshkov, según el Centro Wiesenthal, participó en el asesinato de judíos de Bielorrusia. Estados Unidos le quitó la ciudadanía, mientras que Estonia lo está investigando todavía. También en Alemania, Algimantas Dailide detuvo a judíos que fueron asesinados por los nazis, colaboradores lituanos, extraditado por Estados Unidos, condenado en Lituania, pero no tuvo que cumplir la pena. Y en el puesto número 10 está Harry Manil, que se encuentra en Venezuela. Él detuvo a judíos que luego fueron asesinados por los nazis y también a colaboradores estonios. La Fiscalía en Estonia detuvo las investigaciones contra él por falta de pruebas y él tiene prohibido el ingreso en los Estados Unidos. En otra categoría se sigue buscando, porque les hemos hablado de nazis que están ubicados, en este caso se sigue buscando a Ari Bertheim, conocido como el Doctor Muerte, y se supone que murió en el 92 a los 78 años en el Cairo, según se conoció el febrero pasado. Y Alois Brunner, criminal de guerra nazi más importante aún vivo y no perseguido hasta ahora por la justicia. Él era la mano derecha de Adolf Eichmann y conocido como Eichmann era conocido como el ingeniero de la solución final, y este es su mano derecha. En fin, estos son los nazis más buscados de ayer, y terminamos esta primera parte del informativo hablándoles de unos nuevos actos de vandalismo antisemita.
en este caso en Argentina. Según reportó la agencia judía de noticias, el secretario general de la AMIA, Julio Schlosser, confirmó que en la madrugada de ayer se encontraron pintadas antisemitas en el cementerio de la comunidad judía de Liniers. Schlosser, que recorrió las instalaciones esta mañana, describió el hecho diciendo que en la puerta principal apareció la inscripción «Judíos putos» y estrellas de David tachadas dentro de un círculo. Tras caracterizar el hecho de atentado antisemita, Schlosser aseguró que la guerra en Medio Oriente terminó y que no permitirán que se produzcan más actos similares. Especialmente hiriente eran estas pintadas por el hecho de que precisamente aparecían el día en que se recordaba a las víctimas de la Shoah. Así lo expuso el mismo Schlosser, y la AMIA ya hizo las denuncias de rigor. También, este tipo de actos de vandálicos que muchas veces traemos a la radio, destacamos unas la que no nos hicimos eco en su día por todas las festividades que estaban en medio, las conmemoraciones. En este caso fue unas cruces gamadas que aparecieron en un monumento de Drancy, en el norte de Francia, en memoria a los judíos deportados durante la ocupación alemana. La policía indicó que se habían descubierto 2 inscripciones, además, en la estela, una en el vagón y otras en un restaurante y en una panadería situadas cerca. Eso sí, sin relaciones con la comunidad judía. Las cámaras de seguridad grabaron a un hombre realizando las pintadas. Hay que recordar que entre agosto del 41 y agosto del 44, en el campo de Drancy fue el principal lugar de internamiento y el punto de partida de todos los deportados judíos desde Francia hacia los campos de exterminio nazis. Unos 76.000 en total fueron deportados desde Francia. Este monumento fue construido en el 76 y desde 2001 está en la lista de los lugares protegidos. Jordi, muchísimas gracias. Gracias a ti, Masha. Hasta mañana. Hasta mañana. Nosotros nos vamos ahora a seguir hablando, pero de cultura, con Ana. Ana, bienvenida. Gracias, Masha. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué nos traes? Bueno, pues sorprendentemente hoy yo también voy a seguir tu línea y voy a hablar de nazis, que no es exactamente mi costumbre. Alguna vez sí, lamentablemente. También se inmiscuyen en tus noticias. Cuando, sí, también llegan a las culturas. Uh-huh. En primer lugar, se publicó que esta semana una casa de subastas en Nuremberg va a sacar a la venta 2 acuarelas pintadas por Adolf Hitler en 1914. Tengo que decir que este tipo de noticias, que no es la primera vez que pasa, y siempre surge este debate sobre cuándo Hitler se convirtió en ícono de cultura, que la gente, uno no sabe si son sus admiradores los que... Claro, porque eso te iba a decir, ¿quién compra un cuadro de Hitler? O sea, ¿qué interés? Porque esa mala esa mala onda. ¿Tiene que ser un admirador suyo, o tiene que ser uno de estos nazis de hoy, como dices? O pues he oído que también a veces hay gente que dice, no, es que históricamente es una figura interesante, entonces es interesante ver también así... Además tengo entendido que pintaba muy mal. Su lado de querer, claro, que no lo aceptaban a las academias. He tenido la suerte de no ver ningún cuadro de Hitler, pero sí, tengo entendido, aparte que no me interesa lo más mínimo, porque decir, tengo entendido que no era un buen pintor, con lo cual realmente, evidentemente por el placer artístico. Digamos que no es podemos estar seguras de que no se van a vender pero además se venden por sumas miles de euros. Seguro que los beneficios van a algún centro para damnificados por la Shoah, herederos, etcétera, ¿no? Seguro que no. Yo te diría más bien. Vaya. Pues dejemos esto. ¿Qué más? Sí. Y por otro lado, hace unos meses les estuve contando aquí que en Múnich un editor británico, Peter McGee, hizo una especie de proyecto de sacar a los puestos de periódicos unas reediciones de diarios de la época del Tercer Reich. Uh-huh. Y pues hubo mucha protesta porque decía que se consideraba una apología de los nazis y que era inapropiado que uno vaya a su puesto de periódicos y vea ahí los titulares del 38 y cosas así. Entonces fue
fueron retirados de los puestos, pero ahora el tribunal de Múnich, de hecho, decidió que estos diarios pueden volver a ser vendidos, que simplemente tienen que ser antes del 39, pero eso por cuestión de derechos de autor, porque antes de eso ya pasaron los 70 años que tienen que pasar, no por una cuestión ideológica. Los derechos de autor son más importantes que los derechos éticos, parece, o no sé. Parece que éticamente no tuvieron ningún problema con este acto, que claro, este editor dice que él simplemente quiere pues recordar a la población su pasado, enfrentarla con su pasado, pero bueno, a lo mejor no sé, la verdad es que este tipo de iniciativas es polémico. También uno mismo, ¿no? Cuando piensa no sabe muy bien qué pensar, en fin. Sí. ¿Y qué más? Y bueno, para terminar, no en plan nazi, les quiero contar sobre una exposición que pueden ver en estos días en Estella, en Navarra, sobre el pasado judío de esta bonita ciudad, o por lo menos eso me cuentan. Hay primeras menciones de judíos en Estella desde el año 1070 más o menos hasta 1498, que fue la expulsión específica de Navarra. Esa es una iniciativa del Centro de Estudios de Tierra Estella. Hasta el 3 de mayo lo pueden ver en la Casa de Cultura de Estella. Bueno, pues Ana, muchísimas gracias. Gracias a ti. Nos reencontramos mañana con más noticias. Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Ya saben que estamos aquí con una gran programación para ustedes y con las noticias volvemos mañana.